Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Nos acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta primera parte de las entrevistas vamos a conversar con el columnista de diario Prensa Libre y analista político Jorge Jacobs sobre el tema de Eric Barrondo. Pero no vamos a hablar de la medalla olímpica, tampoco vamos a comentar el recibimiento que tuvo nuestro compatriota, sino que vamos a hablar del oportunismo político que se ve que crece alrededor de la figura de Eric Barrondo. Este comenzó, como ustedes recordarán, con los comentarios que hizo Eric Barrondo en lo que respecta a las promesas que le había hecho el alcalde de San Cristóbal Alta Verapaz, promesas que no fueron cumplidas. Pero para eso, amigos, nos acompaña Jorge Jacobs para que profundicemos en este tema. Hay que hacer la salvedad, y vale la pena mencionarlo, Jorge, que al menos en el recibimiento el presidente Otto Pérez Molina fue breve su intervención y después le dejó, como se debe de hacer, los micrófonos y los reflectores a Eric Barrondo y a su entrenador Rigoberto Medina. Sin embargo, pues hemos visto que ya por todos lados en el Congreso se empiezan a mover los intereses para aprovecharse de la figura de este, hoy me atrevo a decir, el guatemalteco más querido por sus compatriotas. Vamos a ver cuántos nos dura el amor también. Jorge, adelante. Sí, en estas ocasiones como estas es cuando vemos precisamente ese oportunismo político, ¿verdad? De los políticos que tal vez hace un mes, o hace 2 semanas, ni siquiera hace un mes, hace 2 semanas, ni siquiera volteaban a ver a Eric Barrondo y a los demás deportistas guatemaltecos que participaron en los Juegos Olímpicos, y ahora resulta que como tuvo un gran éxito de haber logrado obtener la primera medalla de un guatemalteco que fue el primero en obtener una medalla olímpica, y eso pues lo ha hecho ya famoso. Entonces ahora todos quieren ir a tomarse la foto con él, ¿verdad? Todos quieren a tomarse la foto con él. En el caso de los políticos no es solo de tomarse la foto con él, sino de ver cómo hacen para jalar agua para su molino. Recordemos que los políticos siempre están en campaña, básicamente siempre están en campaña, y siempre están viendo cómo hacen para, en las próximas elecciones, cómo hago para obtener la mayor cantidad de votos, o para poder por lo menos mantenerme, en el caso de los diputados, por ejemplo, para poder mantenerme en el Congreso, o sea, ser reelecto. En el caso de los alcaldes, que también se manifiesta, cómo hago para asegurar que dentro de 4 años, o en este caso ya dentro de 3 años y medio, pueda ser reelecto. Entonces todos andan viendo cómo hacen para obtener un mayor caudal político, y van a buscar y van a tratar de aprovecharse de cualquier oportunidad que se les presenta. Esta es una oportunidad así de oro, ¿verdad? Como Eric Barrondo es ahora el foco de las cámaras, entonces yo lo que necesito como político es estar ahí a la par y ser uno de los que lo apoyó supuestamente, para poder ver si logro obtener un poco de la fama y un poco del respeto o del aprecio que ahora le tienen a Eric Barrondo, ¿no? ¿Cuánto crees que va a durar la alegría? Porque la alegría pues es un contagio que tenemos todos. Pero recuerdo que a un participante en las Olimpiadas que casi obtuvo una medalla, le dieron una casa, a los 3 meses se la quitaron porque al final nadie la pagó. Luego le han ofrecido muchas cosas al mismo Eric Barrondo, y empieza una serie de promesas. Lo que hemos visto de los políticos es que en realidad decir político aquí y en cualquier parte del mundo es también decir promesas incumplidas. ¿Debería Eric Barrondo creerle las promesas de los políticos? Creo que la debe de tomar con muchos granitos de sal. Ya le falló el alcalde, que él mismo lo denunció. Sí. Creo que hay ahora un fenómeno distinto a lo que había en otras épocas, y es el hecho de la proliferación de las redes sociales. Justo ayer antier salía un artículo, perdón, el fin de semana, salía un artículo haciendo una reseña de cómo están las redes sociales actualmente en Guatemala, y hay ya más de 2 millones de usuarios de Facebook en Guatemala. La mayoría están concentrados aquí en la capital, pero ya hay bastantes también en el
interior. Y si tomas en cuenta que, por ejemplo, los votantes fueron un poco más de 3 millones y medio más o menos de personas el año pasado, y ya ahorita en redes sociales hay 2 millones y pico de personas, creo que ya es más difícil para los políticos salirse con la suya de las promesas no cumplidas. Pero no necesariamente hay correlación entre votante y perfiles de Facebook. No necesariamente, porque obviamente la mayor parte de gente es joven, pero también refleja lo que es la población de Guatemala, y la mayor parte de esos ya son jóvenes en edad de votar, particularmente dentro de 3 años, ¿no? Sí, pienso yo que la gente, y sobre todo los políticos, están engañándose en lo que respecta al poder que tienen las redes sociales virtuales. O sea, porque creen que no tiene poder, que tiene menos poder del que tiene. Es cierto que hay mucho adolescente, pero entre 3 años y medio van a ser votantes. Adolescentes van a ser votantes. Y sí recordarán a Eric Barrón. Y no son todos adolescentes. Aquí ya vemos 3 que nos encanta compartir en las redes sociales virtuales, que tenemos presencia en Twitter, y que somos adolescentes, y que somos adolescentes, y que parecemos adolescentes. Y que tenemos nuestras cuentas en Facebook, y así como nosotros, hay muchos que nos están acompañando que se sentirán adolescentes, pero reconocemos que ya no lo somos, aunque algunos todavía lo piensen. Pero el que nos sintamos es otra cosa. Sí, el punto al final es que eso tiene mucha influencia, y hay un caso muy interesante que se dio el fin de semana pasado, el sábado, cuando compitió Eric por los 50 kilómetros, que por las redes sociales virtuales nos enteramos que el alcalde de San Cristóbal, Alta Verapaz, le había quitado el cable a los padres de Eric en represalia, porque ellos habían contado de que él estaba presumiendo con sombrero ajeno cuando no había cumplido nada de lo que le había ofrecido a Eric con anterioridad. Pero también hubo ahí oportunismo de parte del presidente, porque aprovechó el momento ¿para qué? Para enviarle una parabólica a los papás de Eric Barrondo, obviamente pagada con el dinero de los tributarios. Entre los políticos siempre van a ver cómo hacen para sacarle partido a cualquier situación que se presente. Y estaba ahí, en tal caso está presumiendo el presidente también con sombrero ajeno, porque en todo caso lo pagamos nosotros, los que en general, y el Congreso con medio millón. En general todo lo que hacen los políticos es saludar con sombrero ajeno, porque el hecho de que van a ir a regalar bolsas, las bolsas solidarias antes y las bolsas seguras ahora, no es que la compraron ellos con su dinero, o sea, lo está comprado con el dinero de los tributarios. El bono, el regalo que le van a hacer en el Congreso, supuestamente los congresistas, todavía tuvo el descaro Woody Rivera, el presidente del Congreso, de decir no hay ningún problema, o sea, no se va a afectar ningún presupuesto porque eso va a salir de los ahorros del Congreso. Esas fueron las declaraciones de Woody Rivera. O sea, serán ahorros del Congreso, pero al final siguen siendo fondos de los tributarios. Y ahí va a salir también el dinero que fue aprobado para los principalmente para Eric Barrondo, de esos fondos que ellos llaman ahorro, que son nuestros impuestos. En el caso del Congreso, sí. En el caso de lo que tiene que ver con la CDAG, también o sea, por lo menos esa parte, todo sale de nuestros impuestos. En el caso en Guatemala, la Constitución establece que el 3% de los ingresos tributarios está reservado para el deporte. Algunos argumentan que nunca se da todo el dinero, pero de todos modos es bastante. En el caso ahorita, actualmente, por ejemplo, este año, los ingresos tributarios van a estar alrededor de 40,000 millones de quetzales, lo que implica que el 3% son 1,200 millones de quetzales. Eso está repartido entre el Ministerio de Educación, en la parte de educación física en las escuelas, en la escuela de maestros de educación física, pero hay una buena parte que va al deporte federado. Si mal no estoy, este año eran como 340, 350 millones de quetzales que van al deporte federado. Otra parte va para el Comité Olímpico y así. Entonces, al final,
todas las correas salen del mismo cuero y que básicamente son los fondos de los tributarios. El premio, por ejemplo, que se asignó desde hace algunos meses para quienes ganaran medallas olímpicas, que entiendo que es la CDAG, igual también sale de los fondos de los tributarios. Pues al final todos van a ir a tratar de quedar bien con decir, mira lo que te vamos a dar, pero realmente son los tributarios, ¿no? Pero ya que Jorge mencionas el tema de la CDAG, es muy interesante comentar porque creen los miembros de este ente que debido a que se ganó una medalla de plata, que un guatemalteco ganó una medalla de plata, los tributarios en el país no vamos a cuestionar el gasto enorme que hizo una delegación de burócratas que no fueron a hacer absolutamente nada a Londres, más que a gastar su dinero, mi dinero, el de Estuardo, el de Jorge y el de todos los que pagamos impuestos. Y que además de eso, tengo entendido que ni siquiera regresaron todos junto con los deportistas, sino se quedaron X tiempo más paseando por Londres y Europa. ¿Qué es eso? Eso también es oportunismo político. En la parte de esto tiene que ver más con el Comité Olímpico Guatemalteco que con la CDAG, la parte de los que fueron a las Olimpiadas. Ahí el problema es el mismo problema de siempre en Guatemala, que han argumentado, incluso del Comité Olímpico, que no es cierto, que fue menos gente, que no es cierto de los viáticos, pero lo que necesitamos no es que nos digan es cierto o no es cierto, sino que publiquen la información, o sea, que sean transparentes y entonces que podamos ver ahí. Por ejemplo, en el caso del Tenemos una pregunta de una televidente y un minuto para terminar. Nos pregunta una televidente que si de casualidad ¿alguno de nosotros sabe quiénes son los 5 directivos que se quedaron? No, yo lo único que vi en las notas y que lo dijeron específicamente porque no vino al recibimiento de Eric Barrondo es del presidente, que es creo que es un general Camargo o algo así, el apellido. Pero pues no sé quiénes serán los otros. Y precisamente ese es el punto, o sea, hasta la fecha, por ejemplo, el diputado Leonel Lira estuvo durante como 2 meses pidiendo información de, bueno, los gastos que se iban a hacer para el viaje a los Juegos Olímpicos y las personas que iban a ir y todo, y costó que le dieran algo de información y no le dieron toda, no le dijeron, por ejemplo, quiénes eran las personas que iban aparte de los deportistas y los entrenadores, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias que nos hayas acompañado en esta primera parte de las entrevistas a las 8:45. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán.